Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, retornamos, volvemos después de haber tenido unas merecidas vacaciones y un merecido descanso. Y en realidad venimos a enganchar un tema que ya venimos analizando, que es el que corresponde a distintos momentos de la conquista española sobre América. Y acá vamos a analizar dos momentos, los dos momentos más importantes de la conquista, efectivamente, que son la conquista del Imperio Azteca y la conquista del Imperio Inca. Recuerden que las primeras excursiones españolas habían sido a las islas del Caribe, ¿sí? Y habían llegado, habían tocado el continente en Centroamérica. Sin embargo, en esas primeras expediciones, recuerden que algo de lo que habíamos hablado era que se buscaba oro, principalmente oro, y no se había encontrado, y además, gran parte de la población indígena murió. Murió por distintas razones, ya sea porque fueron esclavizados y obligados a trabajar en trabajos forzados, o por enfermedades que traían los españoles consigo, para los cuales los indígenas no estaban preparados y morían. Por ejemplo, la viruela, que fue quizás la enfermedad más importante que trajeron los españoles, o el tifus, que traían en su propio cuerpo y no lo sabían, ¿sí? Bueno, ahora sabemos mucho de enfermedades por esta cuestión del coronavirus. Lo importante es que en Europa, después de siglos y siglos de haber transcurrido estas enfermedades, las personas se habían vuelto inmunes y sin embargo traían estos virus y estas bacterias y causaban estragos en la población indígena que no tenía en su cuerpo posibilidad de contrarrestar el ataque de esos virus. Es decir, no era inmune. Entonces, rápidamente, las islas del Caribe y Centroamérica pierden el interés. Dejan de ser un lugar interesante para los conquistadores españoles, ¿sí? Y comienzan a llegar rumores de que hay dos grandes imperios que tienen un gran poderío y una gran riqueza tierra adentro. Es decir, había que seguir investigando y había que ingresar al interior del continente. Piensen que estaban en una orillita del continente. Miren el mapa y miren las islas del Caribe donde están. Están en una orillita del continente. Bueno, había que llegar entonces en dos direcciones: al Imperio del Norte, o el Imperio Mexica o Azteca, ¿sí? Se le llama Imperio Mexica o Azteca, y al Imperio del Sur. Entonces, en esta actividad yo les propongo que analicemos esas dos conquistas que están llevadas a cabo por dos personajes que quedaron en la memoria de todos por la obra que lograron, porque sinceramente conquistaron por la fuerza y dominaron a un grupo muy grande de indígenas, y a partir de allí comenzó una dominación efectiva sobre estas poblaciones que ni siquiera conocían a los españoles. Recuerden eso, ni siquiera conocían al pueblo español, ni siquiera conocían gente blanca, ni siquiera conocían gente con barba. Mucho menos conocían a los caballos. Esto es algo que se toca en el material que yo les di de lectura. Pero estas dos personas son, por un lado, Cortés y por el otro lado Francisco Pizarro. Es decir, Hernán Cortés, que es el conquistador, es decir, es quien está al mando de las tropas que conquistan el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, que está al mando de las tropas que conquistan el Imperio del Sur o el Imperio Inca, como se le llamaba en esta época. Cosa que no fue fácil, porque primero había que descubrir dónde estaba el imperio, había que llegar y tener una conversación. Es decir, no hay una guerra de entrada, sino que lo primero que hay en ambos casos es una conversación con los reyes de cada uno de estos imperios y un análisis, ¿sí? Un análisis de la posibilidad de obtener riquezas que había de estos imperios. Obviamente que inmediatamente que se descubren estos imperios, se descubre que
las riquezas que tenían eran enormes. Piensen que cuando hablamos de imperio estamos hablando de un poder, es decir, un pueblo que domina a muchos otros y en esa dominación se queda con las riquezas de los otros pueblos. Entonces piensen que el imperio inca, que dominaba gran parte de América del Sur, de los Andes de América del Sur, es decir, el imperio inca tiene su capital en Cusco, en Perú, y domina todo el norte de Perú, Ecuador, y además domina el sur de Perú, Bolivia y el norte de lo que es actualmente Argentina y Chile. Piensen que las riquezas que tenía ese imperio eran enormes, porque recuperaba riquezas de todos los pueblos de alrededor que tenían que pagar en forma de tributo. Lo mismo sucedía con el imperio azteca, exactamente lo mismo. Entonces, ¿con qué se encontraron los españoles? Bueno, efectivamente se encontraron con una América que tenía dos grandes imperios, con dos polos civilizatorios muy grandes, es decir, el avance civilizatorio, la complejidad de las sociedades azteca y de la sociedad inca en el sur es muy grande, es muy grande. Entonces, ante esa complejidad, lo que había que hacer era sustituir al rey, sustituir el poder de ese imperio y reemplazarlo por uno nuevo que iba a ser un poder español y seguir haciendo funcionar esa maquinaria, ¿sí?, imperial, que tomaba las riquezas de todos los pueblos de alrededor. Es decir, si conquistamos Cusco, que es la capital del imperio inca, si conquistamos Tenochtitlán, que es la capital del imperio azteca, a partir de allí podemos seguir haciendo funcionar las redes de poder y las redes militares que lograban que los pueblos de alrededor tuvieran que pagar tributos y trabajar para ellos, ¿sí? Es decir, se reemplazaba el vértice de la pirámide social, y a partir de reemplazar ese vértice de la pirámide social se podía seguir obteniendo recursos y poder, y en general se podía obtener oro, que era lo que más interesaba a los españoles, aunque se fueron un poco defraudados porque no encontraron las cantidades de oro que ellos esperaban encontrar, ¿sí? Esto tiene que quedar claro, no pudieron hallar las cantidades de oro que habían ido a buscar. Estas dos primeras conquistas entonces están llevadas a cabo por dos. En general, los conquistadores eran personas que eran de clase media, es decir, eran nobles. En Europa eran nobles, es decir, consideraban tener una condición diferente al resto de la población, pero eran nobles empobrecidos. No eran los viejos nobles o señores feudales que habían tenido o que tenían grandes castillos. En realidad eran nobles porque eran descendientes de familias pudientes y aristocráticas y dueñas de la tierra, pero eran los más empobrecidos. Entonces, lo único que le quedaba, la única posibilidad que le quedaba era, por su categoría de nobleza, recuerden que los nobles son los capacitados para hacer la guerra, por su propia categoría de nobleza, la única vía que les quedaba era salir a conquistar y a dominar. Los nobles españoles ya lo habían realizado. España había estado conquistada mucho tiempo por los árabes, entonces habían utilizado este mecanismo de conquistar y de construir un feudo propio, y de construir un poder, porque si yo conquisto y si me vuelvo el conquistador de una provincia o de un pedazo de tierra y expulso a otras poblaciones, en realidad me vuelvo una persona muy poderosa y el rey o la corona tiene que tenerme en cuenta, ¿sí? Entonces esto ya venía sucediendo en España y se aplica el mismo modelo para la conquista de América. Cortés, por un lado, y Pizarro, por el otro, y Pizarro estaba acompañado por Diego de Almagro, eran nobles empobrecidos, ¿sí? Se les llama algo así como hidalgos. La palabra hidalgo significa hijo de algo, diciendo, bueno, sí, eran hijos o tienen descendencia o tienen sangre noble, pero son o tienen algún grado de importancia en Europa porque son hijos de algo, no se sabe de qué, tienen la categoría nobiliaria, es decir, son nobles, pero hasta por ahí nomás, son nobles pobres. Entonces, ¿cuál es la vía que les queda? Para construir poder y para construir riquezas, salir a conquistar y demostrar el valor y demostrar la importancia de su persona. Bueno, los conquistadores
que llevaban grupos muy reducidos, no llevaban grupos de más de 100, 200 o 300 personas, eran grupos muy reducidos. Piensen que entrar en Tenochtitlán era una ciudad de más de 200.000 habitantes y con un ejército muy grande. A ver, piensen que para construir un imperio hay que tener ejércitos muy grandes para dominar a los pueblos de alrededor. Entonces, entrar y dominar en el Imperio Azteca y entrar y dominar en el Imperio Inca no era nada fácil y había que estudiarlo bien. En especial el Imperio Azteca, ¿por qué? Porque entrar a Tenochtitlán era muy complejo. Por supuesto que también a Cusco era muy complejo, pero Tenochtitlán era mucho más complejo porque era una ciudad construida sobre un lago y tenía una única entrada que era un puente. Es decir, ante un conflicto había que volver a salir por ese puente. La única manera, no había manera de emboscar la ciudad, sino que había que entrar por esa vía inicial. Porque Tenochtitlán está construida sobre un lago. ¿Sí? Lo que es actualmente Ciudad de México, ¿sí? Ciudad de México está construida sobre Tenochtitlán. Los españoles se encargaron de voltear todos los edificios aztecas y construir sobre esa ciudad una ciudad pura y exclusivamente europea. Ustedes van a poder ver, si miran fotos, que es una de las actividades que yo les pido, por qué y cómo se construyen esas construcciones europeas sobre las viejas construcciones aztecas. Es decir, esto es un símbolo de poder, de dominar no solo militarmente, sino también de dominar culturalmente a una población. Es decirle a una población: bueno, ahora no tenés más el templo para ir a adorar a tus dioses, tenés que adorar a mi Dios. Tenés que adorar y tenés que respetar mi autoridad, que ya no tiene la forma del rey, del viejo rey de Tenochtitlán, sino que tiene la forma de un europeo blanco, ¿sí? Pálido, como le decían los indígenas. Esto va a afectar de manera muy profunda en los pueblos indígenas. Piensen ustedes en estos dos imperios. Pero principalmente, y la gran pregunta que ustedes van a tener que elaborar es decir, ustedes tienen que hacer dos series de actividades. Una, explicar todo lo que tiene que ver con la conquista del Imperio Azteca, es decir, ahí hay puntos donde yo les explico bien, pero en parte tienen que explicar los hechos, cómo se dieron, ¿sí? Y también en cuanto a la conquista del Imperio Inca, pero además tienen que hacer un audio explicativo sobre las razones de la victoria de los europeos. Es decir, ¿por qué los europeos logran una victoria tan fácil sobre los indígenas? Piensen que por más que los europeos tuvieran armas y tuvieran caballos, eran muy poquitos. Eran muy poquitos. Entonces hay que encontrar otras razones además de las armas. ¿Sí? En ese texto que yo les dejo, que se llama Las razones de la victoria, ustedes tienen que encontrar por qué, más allá del poderío militar que tenían los europeos, por qué logran conquistar y por qué con esa facilidad. Es decir, 300 hombres. La primera excursión de Cortés creo que es entre 200 y 300 hombres, no sé el número específicamente, a una ciudad de más de 200.000 habitantes y que probablemente tuviera ejércitos innumerables. Es decir, por más que tuvieran el mejor armamento del mundo, ¿sí? El mejor armamento de la época, ni siquiera eso alcanzaba para dominar una ciudad de manera militar. De hecho, la primera excursión en Tenochtitlán, en el Imperio Azteca, sale mal y tienen que huir en lo que se llama la Noche Triste, que lo pueden buscar. Hay muchos relatos sobre la Noche Triste, porque es la noche en la que Cortés pierde y en realidad terminan muriendo gran parte de sus hombres, salen muy mal heridos otros y tienen que huir de nuevo hacia el puerto de Veracruz. Es decir, Tenochtitlán está en el medio de México y el puerto, y había que volver hacia el mar, había que hacer muchísimos kilómetros para llegar de nuevo al mar. Habían entrado por Veracruz, que después va a ser un puerto muy importante para las colonias europeas, y había que salir de nuevo por el mismo lugar, por lo que había que huir. Directamente había que huir. Bueno, entonces, piensen de qué manera
pueden haber logrado una victoria los europeos sobre los pueblos indígenas y tienen que elaborar un audio o, si quieren y se animan, por supuesto, un video sobre este tema, argumentando el porqué de las razones, ¿sí? Es decir, yo no quiero que me digan porque tenían mayor poderío militar, no, porque no es solamente esa la razón, hay muchas otras razones más y les dejo una pista. Por ejemplo, el temor psicológico que tenían los indígenas al enfrentarse a los españoles y incluso la creencia de que estaban enfrentando a personas enviadas por sus dioses. Es decir, o incluso veían en la cara de algunos de ellos la imagen de un posible dios que estuviera en la tierra. Pero además, ver animales que no habían visto nunca, como los caballos, que representaban, el caballo representa un poder, uno de los poderes más grandes de la naturaleza, es decir, el caballo avanza sobre las personas, tiene una fuerza bruta impresionante, y esto nunca había sido observado por los indígenas. Pero además tampoco habían sido observadas las armas de fuego. Y piensen que en aquella época las primeras armas de fuego que se utilizaban eran armas que realmente escupían fuego, ¿sí? Tenían mucha pólvora, mucha carga de pólvora, entonces cuando se hacía un disparo había una llamarada de fuego. Piensen cómo lo habrán visto estos indígenas que jamás habían visto un arma de fuego. Entonces hay muchos factores para entender por qué los indígenas terminan siendo dominados fácilmente y están en ese texto. Ustedes van a tener que hacer el audio. Chau, chau, nos vemos y si quieren podemos tener, si se les complica esto, podemos tener una clase virtual. Yo preferiría que no, de última me hacen un montón de consultas, las juntamos y hago un nuevo video, porque la clase virtual se pierde y no todos pueden llegar a estar, ¿sí? Chau, chau, nos vemos y que estén bien.